Buenas tardes a todos. ¿Todo bien? Después de muchísimo tiempo de no continuar con este iceberg, vuelvo con la segunda parte de este bloque de hielo acerca de los Vladivideos, que por cierto, ya había sido solicitado por varios de ustedes, además de apoyar demasiado su regreso en la pestaña de comunidad. Ahora sí, sin mucho más que decir. Comencemos con el video. Fujimori se fuga. En noviembre del 2000, Fujimori viajó oficialmente a Brunei, para participar en la cumbre de APEC, y tras finalizar sus actividades, se trasladó a Japón, país del que también tenía nacionalidad por ascendencia familiar. Desde Tokio, el 19 de noviembre, envió su renuncia a la presidencia por fax al Congreso peruano, intentando formalizar su salida sin regresar al país. Sin embargo, el Congreso no aceptó la renuncia, y en su lugar, lo declaró vacado por incapacidad moral permanente, una figura constitucional que implicó su destitución formal el 21 de noviembre de 2000. En 2005, en un movimiento inesperado, viajó a Chile, con la aparente intención de regresar a la política peruana. No obstante, fue detenido por las autoridades chilenas a pedido del Estado peruano. Tras un proceso judicial complejo, en 2007, Chile concedió su extradición, y fue trasladado al Perú, donde enfrentó diversos juicios, y por cierto, de uno de ellos hablaremos más adelante por un hecho en particular. ¡Rechazo los cargos! ¡Totalmente! ¡Soy inocente! Finalmente, en 2009, fue condenado por delitos de violaciones a los derechos humanos, y corrupción, en una sentencia considerada histórica en América Latina, por tratarse de la condena a un expresidente elegido democráticamente por crímenes cometidos durante su mandato. La marcha de los cuatro suyos. En el año 2000, tras finalizarse las elecciones presidenciales, habría habido una gran incertidumbre por parte de la gente, ya que Alberto Fujimori habría ganado por tercera vez consecutiva las elecciones presidenciales. Sin embargo, de por sí, el pueblo ya estaba harto de todas las veces que Fujimori habría ganado las elecciones presidenciales, por lo que, el pueblo peruano se levantó en multitudinarias marchas, que desembocaron en distintas protestas sin mucha relevancia. Hasta que, llegaría el contrincante político de esa época que tenía Fujimori, el cual evidentemente era, Alejandro Toledo. Por supuesto, este habría propuesto la famosa marcha de los cuatro suyos, que planteaba hacer distintas marchas en distintas partes del país, hasta que la dictadura de Fujimori en el poder, se terminara. Y efectivamente así fue, ya que Fujimori, sintiéndose intimidado por las marchas lideradas por Toledo, se habría ido del país, con la excusa de participar en una cumbre internacional en Brunei. Por lo que finalmente, la marcha de los cuatro suyos, habría sido todo un éxito. Ya que, se habría logrado sacar a Fujimori del poder, para posteriormente, poner al congresista Valentín Paniagua en su lugar. Es una lástima, que el posterior gobierno de Toledo, no haya sido igual de exitoso, que la marcha que se convocó en ese entonces. Pero bueno, esa ya es otra historia. Soy inocente. ¡Soy inocente! Frase que fue utilizada reiteradamente por el expresidente peruano, Alberto Fujimori, en el contexto de las acusaciones en su contra tras la crisis política del año 2000, y más adelante, durante sus procesos judiciales en el Perú. Esta declaración debe entenderse dentro de un escenario en el que su gobierno se encontraba profundamente debilitado por denuncias de corrupción sistemática y violaciones a los derechos humanos. Fujimori sostenía que no tenía responsabilidad directa en los actos ilícitos cometidos por funcionarios de su entorno, y que era víctima de una persecución política. Y definitivamente el punto de quiebre fue la difusión de los Vladivideos, en septiembre del 2000. Aunque en los videos no aparecía directamente Fujimori, bueno, por lo menos en la gran mayoría de estos, la magnitud y sistematicidad de los sobornos, hicieron difícil sostener que el presidente desconocía lo que ocurría en el núcleo de su gobierno. A partir de allí, la frase ¡Soy inocente! se convirtió en parte central de su discurso de defensa.
Él afirmaba que Montesinos actuó por cuenta propia, y que las decisiones ilegales no contaban con su autorización. Sin embargo, durante los juicios posteriores, especialmente los relacionados con casos de derechos humanos, los tribunales analizaron no solo la autoría directa, sino también la responsabilidad de mando. En 2009, la justicia peruana concluyó que, en su calidad de jefe de Estado y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tenía responsabilidad en determinados hechos, lo que debilitó jurídicamente su afirmación de inocencia. Así, la frase, "soy inocente", quedó históricamente asociada a su estrategia política y judicial frente al escándalo de los Vladivideos, y al colapso final de su régimen. Canal N. Fue uno de los pocos medios de comunicación que durante los últimos años del régimen de Alberto Fujimori, no se encontraba bajo el control o la influencia directa de la red de corrupción de Vladimiro Montesinos. Precisamente, por esa razón, Fernando Olivera decidió acudir a este canal, el día 14 de septiembre del año 2000, horas antes de presentar públicamente el primer Vladivideo en el Hotel Bolívar. Olivera mostró la grabación al productor del canal, el ahora director periodístico de América Televisión, Gilberto Hume. Además, Olivera dejó una copia del video como medida de seguridad, con el fin de que la cinta pudiera difundirse, en caso de que algo le ocurriera antes de la conferencia de prensa. Esta decisión fue clave, ya que permitió que el material tuviera un respaldo mediático independiente, y facilitó que el contenido del video, en el que se veía a Montesinos entregando dinero al congresista Alberto Curi, pudiera difundirse rápidamente, y generar el escándalo político que marcó el inicio del colapso del régimen fujimorista. Fujimori postula al Senado japonés. ¿Recuerdan que hace unos momentos, les dije que Fujimori, bajo la excusa de irse a una cumbre internacional en Brunei, habría huido del país? Bueno. Resulta que una vez se consumó su huida, como ya lo mencioné antes, no habría acatado el pedido de vacancia por parte del Congreso de la República, por ende, existe la teoría que habría renunciado por fax desde la clandestinidad. Pero, ¿desde dónde era la clandestinidad? En Chile. Así que Fujimori, ya estando en el país mapocho, como ya mencioné antes, se encontraba bajo arresto domiciliario, mientras se resolvía el pedido de extradición del Perú. En el año 2007, aprovechando que tenía doble nacionalidad, tanto peruana como japonesa, lo que legalmente le permitía participar en elecciones en Japón, habría sido invitado a participar de los comicios electorales japoneses, que se celebrarían en ese año, por el partido político, Kokumin Shinto, para poder postular al Senado japonés. Pero como ya mencioné antes, se encontraba en Chile, por lo que realizó su campaña a distancia mediante vídeos y mensajes en japonés, donde prometía usar su experiencia como presidente del Perú, para ayudar a resolver problemas de Japón. No obstante, como bien sabemos, la postulación no habría prosperado, debido a que las autoridades peruanas habrían solicitado la extradición de Alberto Fujimori de vuelta al territorio nacional. Sin embargo, quedaría para la historia, que un peruano que ya habría sido presidente de la República, postularía nuevamente a un cargo político, en un país extranjero. Vladivideos de reuniones entre Vladimiro Montesinos, la embajadora de Estados Unidos, y una comitiva norteamericana. Y bueno, a partir de aquí, todo lo que veremos, serán Vladivideos puntuales, que a medida que vayamos avanzando con el iceberg, se irán poniendo más turbios, así que, les sugiero sentarse, ya que esto tiene para largo. Regresando al dato en sí, estos videos, según la numeración de la página del Centro de Documentación y Investigación del Ministerio de Cultura, corresponden primero, al Vladivideo 085A, al Vladivideo 086A, al Vladivideo 135A, y al Vladivideo 136A. El contenido audiovisual, grabado el día 19 de julio de 1999, muestra una reunión entre Vladimiro Montesinos, con una embajadora de los Estados Unidos, y con oficiales militares peruanos, como lo serían los generales José Villanueva Ruesta y Carlos Alberto Bergamino. En la conversación, se discute la redacción de un documento, o acuerdo, vinculado principalmente a la cooperación bilateral en temas como la lucha contra el narcotráfico, y el respeto a los derechos humanos.
Durante la reunión, Montesinos revisa y propone modificaciones al texto del acuerdo, para adecuarlo a la legislación peruana, explicando por ejemplo, que en el derecho penal peruano, la responsabilidad es individual, y no institucional, por lo que propone primero, eliminar términos que atribuyan responsabilidad a entidades como las Fuerzas Armadas o la policía. Asimismo, Montesinos negocia cambios en el lenguaje del documento, por ejemplo, reemplazar el término evidencias, por pruebas fehacientes. Además, plantea limitaciones relacionadas con la legislación presupuestal peruana, para evitar compromisos financieros que no estén previstos en la ley de presupuesto. Posteriormente, la embajadora señala que debe consultar las modificaciones con autoridades en Washington antes de aprobarlas, evidenciando que el acuerdo formaba parte de un proceso de coordinación diplomática entre ambos países. En conjunto, la reunión refleja un intento de compatibilizar las exigencias de la cooperación internacional estadounidense, con las normas jurídicas y políticas internas del Estado peruano. Además de hablar de temas sin relevancia, como hablar del reciente fallecimiento del hijo de John F. Kennedy, que era John F. Kennedy Jr., que se habría dado hacía ya 3 días atrás, o sea el día 16 de julio del 99. Además, de hablar de los resultados recientes de la Copa Davis, en la que el peruano Luis Horna estaba participando. Además de eso, no se habla nada más. Pero esperen, todavía no se vayan, ya que aún hay más. Ya que apenas 3 días después de la reunión con la embajadora norteamericana, o sea, el día 22 de julio de 1999, Montesinos se habría reunido con el general Enrique Rosas, y funcionarios estadounidenses vinculados a cooperación antidrogas. Estos Vladivideos corresponden a los número 244A, 246A, y el 254A. En la primera parte de la conversación, antes de la llegada de Montesinos a la estancia, los participantes conversan sobre la lucha contra el narcotráfico, y las rutas internacionales utilizadas para transportar drogas hacia Europa, especialmente hacia España. Se menciona que el alto precio de la droga en el mercado europeo incentiva su traslado, y que existen redes de transporte marítimo y aéreo que movilizan grandes cantidades de estupefacientes desde Sudamérica. Asimismo, los participantes analizan la necesidad de fortalecer las estrategias para combatir el narcotráfico, destacando la importancia de atacar el origen de la droga y mejorar los mecanismos de control. En ese contexto, se discute el uso de radares, la vigilancia del espacio aéreo, y la cooperación internacional para detectar vuelos ilegales de avionetas utilizadas por organizaciones criminales. También se menciona la importancia del intercambio de información e inteligencia entre países, para mejorar la efectividad de las operaciones antidrogas. Durante la reunión también se aborda, de manera más informal, el potencial del turismo en el Perú como fuente de desarrollo económico. Se comentan proyectos de inversión en hoteles y la promoción de destinos como Machu Picchu, Paracas, Nazca y la Amazonía. Los participantes coinciden en que el turismo podría atraer más visitantes si se desarrollan infraestructuras adecuadas y se ofrecen servicios accesibles para diferentes tipos de viajeros. Posteriormente, cuando llega Vladimiro Montesinos, la conversación se centra en la revisión de un documento de cooperación entre Perú y Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico. Montesinos señala que el texto utiliza el término entidades para referirse a posibles responsables de delitos, lo cual según se explica podría contradecir la legislación peruana, ya que en el derecho penal, la responsabilidad recae en personas individuales y no en instituciones. Por ello, propone modificar el lenguaje del documento para evitar conflictos legales y políticos. Básicamente, lo mismo que propuso en la reunión anterior con la embajadora, y los generales José Villanueva y Carlos Bergamino, pero ahora dándolo a conocer a los representantes directos de los Estados Unidos. Finalmente, la conversación incluye comentarios sobre la situación política de la región. Montesinos analiza la crisis política en Ecuador, y expresa que el gobierno del presidente Yamil Mahuad podría enfrentar una caída debido a problemas económicos y conflictos sociales. También menciona tensiones políticas en otros países sudamericanos, lo que evidencia que, además de los temas de seguridad y narcotráfico, la reunión incluyó reflexiones sobre el contexto político regional. Habla de vídeos de reuniones entre Vladimiro Montesinos y Enrique Chirino Soto.
Las cintas corresponden a los Vladivideos 174A y el 177A. La reunión fue realizada el día 3 de diciembre de 1999, y gira principalmente en torno a la estrategia política para las elecciones del 2000, y la posible participación de Chirino Soto, dentro del oficialismo liderado por Alberto Fujimori. En la conversación, Chirino sostiene que la candidatura de Fujimori es prácticamente segura de ganar, pero advierte que el verdadero problema estará en el Congreso, ya que las encuestas indican que el oficialismo podría no alcanzar la mayoría parlamentaria. Ante ese escenario, plantea que podrían surgir intentos de acusaciones constitucionales contra el presidente o contra Montesinos, por lo que considera importante contar con aliados fuertes en el Parlamento para defender al gobierno. En ese contexto, Chirino Soto propone integrarse directamente a la lista parlamentaria del Fujimorismo, y solicita que Montesinos interceda para formalizar un acuerdo con Fujimori. A cambio, se presenta como un aliado leal, que podría apoyar al gobierno dentro del Congreso, y enfrentar políticamente a la oposición. Además, pide un número favorable en la lista electoral y apoyo económico para su campaña, señalando que no cuenta con recursos propios suficientes. También conversan sobre estrategias de campaña, el uso de medios de comunicación y la organización de propaganda política para asegurar su elección como congresista. En síntesis, el diálogo muestra una negociación política en la que Chirino Soto busca integrarse al proyecto reeleccionista de Fujimori, con la mediación de Montesinos, ofreciendo apoyo dentro del Congreso y defensa política del régimen, a cambio de respaldo electoral y logístico para su candidatura al Congreso. Vladivideo de los hermanos Uinter. Bien, con respecto a este punto, lo único que existe es un fragmento de 1 minuto acerca de la reunión que tuvieron Vladimiro Montesinos, los hermanos Samuel y Mendel Uinter, los entonces directivos del canal Latina Televisión, el entonces economista y futuro ministro de Economía del oficialismo Carlos Boloña, y altos mandos militares, que la verdad no logro identificar quiénes son. Presuntamente, en aquella reunión, los Uinter habrían recibido más de $3 millones de Vladimiro Montesinos. Y a cambio, el canal debía mantener una línea editorial favorable al gobierno de Fujimori y apoyar su reelección. Es más, como se puede ver por los subtítulos del video, planeaban hacer una caricatura haciendo mofa en donde presuntamente iban a aparecer Alan García, Javier Díez Canseco, Luis Castañeda Losio, Gustavo Mone, Alberto Andrade y Jorge del Castillo. Dicho de paso, por estos hechos los Uinter fueron condenados a 5 años de prisión, y al pago de más de $4 millones como reparación civil al Estado peruano. Vladivideos de la reunión entre María Cuculiza, Juan Briones, Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Las cintas corresponden a los Vladivideos 013A y el 014A. La reunión fue realizada el día 29 de abril de 1998, la misma gira alrededor de temas políticos, electorales y de seguridad. En el encuentro, se analiza el panorama político de Lima, y la posibilidad de impulsar a María Cuculiza como candidata a la alcaldía, discutiendo el número de votantes y la importancia electoral de ciertos distritos de la capital. También se menciona que podría participar como independiente con el apoyo del movimiento oficialista Vamos Vecino, que era básicamente un partido político fundado por Alberto Fujimori, Absalón Vázquez y Anselmo Revilla, destinado a participar de las elecciones municipales de Lima de 1998. Durante la conversación, Montesinos destaca la importancia de mejorar la relación entre el gobierno central y la municipalidad de Lima. Señala que los conflictos entre ambas autoridades perjudican a los ciudadanos, y propone una mayor coordinación para lograr una mejor gestión de la ciudad. En ese contexto, Cuculiza es presentada como una figura política que podría ayudar a establecer una relación más cooperativa entre ambos niveles de gobierno. Otro tema abordado en la reunión es la seguridad ciudadana y la estrategia política relacionada con este problema. Dicho de paso, Montesinos ofrece orientación y apoyo a Cuculiza en este aspecto, explicando posibles propuestas y criticando errores cometidos por otros políticos en campañas y debates. De esta manera, se evidencia que también se discutían estrategias políticas y de campaña dentro de estas reuniones. Finalmente, los participantes conversan sobre temas de terrorismo y sobre el funcionamiento del sistema de inteligencia del Estado.
Se menciona la situación de Sendero Luminoso, y la división interna entre distintas líneas dentro del grupo, así como la importancia del trabajo de inteligencia, para apoyar las decisiones del gobierno. Ante ello, Montesinos explica que la inteligencia debe servir para analizar información política, económica y de seguridad, que permita orientar las decisiones del presidente. Habla de videos de la reunión entre Agustín Mantilla y Vladimiro Montesinos. Las cintas corresponden a los Vladivideos 001A y el 002A. Sí, estos son básicamente los primeros Vladivideos que aparecen dentro del Centro de Investigación del Ministerio de Cultura, así que, allí vamos. La reunión fue realizada el día 13 de marzo del año 2000. En la misma, Agustín Mantilla explica a Vladimiro Montesinos que su grupo político, o sea el aprismo, atraviesa una situación complicada en la campaña electoral, principalmente por la falta de recursos y de presencia en los medios de comunicación. Mantilla señala que esta ausencia está generando la percepción entre los votantes de que su candidatura es un voto perdido, lo que podría provocar que los simpatizantes migren hacia otras opciones políticas. Por ello, solicita apoyo económico para poder sostener la campaña y fortalecer su presencia política. Montesinos responde de manera favorable a la solicitud, y le pregunta directamente cuánto dinero necesitan. Mantilla menciona que con entre 50 y $100.000 podrían sostener la campaña, y Montesinos acepta ayudarlo. Incluso, durante la reunión le entrega $30.000 en efectivo, comprometiéndose a completar posteriormente el monto restante. La conversación muestra una relación de cooperación política y apoyo financiero, para influir en el proceso electoral. Además del financiamiento, ambos discuten estrategias políticas para el Congreso, incluyendo qué candidatos del APRA podrían ser más convenientes o peligrosos. Hablan específicamente sobre figuras como Jorge del Castillo, Mercedes Cabanillas, y Luis Alba Castro, evaluando quiénes podrían ser más conversables o manejables políticamente. También plantean la posibilidad de influir en qué candidatos deberían entrar o no al Congreso, para mantener el control político. Finalmente, la conversación aborda temas más amplios de poder político. Montesinos menciona la importancia de evitar iniciativas que revisen las leyes de amnistía relacionadas con las Fuerzas Armadas, y ambos coinciden en que deben impedir investigaciones o medidas que afecten a militares o al aparato de inteligencia. También hablan de proyectar una opción política futura para los años siguientes, sugiriendo que podrían trabajar juntos en la construcción de una alternativa política para el futuro. Habla de video de la reunión entre Luis Venero, Ernesto Gamarra y Manuel Tafur. La cinta corresponde al Vladivideo 005A. La reunión fue realizada el día 22 de septiembre de 1998. En la misma, antes de la llegada del excongresista Ernesto Gamarra a la sala, Luis Venero y Manuel Tafur preparan cómo entregar discretamente un fajo de dinero. Cuando llega Gamarra, la conversación comienza con temas generales y personales, como la situación del negocio textil en el emporio comercial de Gamarra, la competencia de productos extranjeros, y algunos problemas económicos del sector. Luego, la conversación se centra en las denuncias periodísticas que estaban afectando a la familia Venero. Los participantes comentan reportajes televisivos y publicaciones de prensa que investigaban presuntos vínculos con la venta de armas y otros negocios cuestionados. Gamarra explica cómo funcionan los medios y el impacto del rating, señalando que algunos programas tienen poca audiencia, y por eso el daño mediático sería menor. También menciona que ha conversado con periodistas y que ha intentado orientar la atención hacia otros temas, para evitar que las investigaciones se concentren en los Venero. A lo largo del diálogo, se discuten también asuntos políticos y mediáticos, como encuestas electorales, el papel de algunos periodistas, y la forma en que se construyen las investigaciones periodísticas. Venero expresa su preocupación por el daño a la reputación de su familia y de sus negocios, mientras Gamarra afirma que puede ayudar a controlar el tema, tanto en el ámbito político como en el mediático. Incluso asegura que en el Congreso no se moverá el asunto y que tratará de seguir manejando la situación. En la parte final del video, ocurre el momento central. Venero le entrega al congresista un fajo de dinero como apoyo económico, previamente solicitado. Gamarra recibe el dinero, y se compromete a seguir ayudando y coordinando acciones para protegerlos de investigaciones o ataques mediáticos.
El encuentro termina de manera cordial, con agradecimientos y promesas de mantener el contacto. De ahí en más no se puede ver nada más. Habla de video de la reunión entre Patricio Ricketts y Vladimiro Montesinos. La cinta corresponde al Vladivideo 066A. La reunión fue realizada el día 12 de enero de 1998. En la misma, se observa una reunión entre Vladimiro Montesinos y el periodista Patricio Ricketts Rey de Castro. La conversación inicia con un intercambio cordial en el que ambos comentan temas de política internacional, especialmente la situación de Colombia, el narcotráfico y las guerrillas como las FARC. Montesinos sostiene que el Estado no debe dialogar con grupos terroristas, y defiende el modelo peruano de lucha contra el terrorismo, aplicado durante el gobierno de Alberto Fujimori. También expresa preocupación por la posible liberación de personas condenadas por terrorismo, debido a decisiones de organismos internacionales, y bueno, con respecto a esto, diríamos que Ricketts era un profeta, ya que su liberación sí se dio en gran parte gracias a distintos organismos internacionales, XD. Además, se critica el trabajo del defensor del pueblo, y de comisiones que revisaban sentencias o solicitaban indultos. Durante la reunión, Ricketts pide ayuda a Montesinos, para solucionar un problema económico de un conocido suyo, relacionado con un pago pendiente por trabajos realizados en el cementerio de la policía, y Montesinos interviene de inmediato, ordenando por teléfono que se pague la deuda. Finalmente, ambos conversan sobre la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA, la situación política del país, y la captura de Abimael Guzmán, incluso mencionando que este estaba escribiendo reflexiones sobre su tesis, y la historia del movimiento senderista. Habla de video de la reunión entre José García y Vladimiro Montesinos. La cinta corresponde al Vladivideo 015A. La reunión fue realizada el día 20 de julio de 1998. En la conversación, Vladimiro Montesinos se reúne con José García, el que en ese momento era un magistrado del Tribunal Constitucional, además de otros interlocutores, para discutir temas jurídicos, políticos y electorales. En una primera parte, hablan sobre cómo el derecho y las relaciones sociales están cambiando con el avance de la tecnología, señalando que el sistema jurídico y la formación de los abogados se están quedando atrasados frente a la rapidez de los cambios en el mundo. Y bueno, si me dejan dar una opinión personal acerca de este punto, tanta razón no le falta, porque yo, siendo actual estudiante de Derecho, puedo certificar eso de primera mano, XD. Regresando a la narración del dato, la parte central del diálogo gira en torno a un proceso de referéndum promovido por ciudadanos, relacionado con iniciativas impulsadas por políticos, como por ejemplo, Lourdes Flores Nano y Javier Díez-Canseco. A su vez, Montesinos explica y revisa un borrador de resolución que debería emitir la OMP para manejar el procedimiento del referéndum. La conversación muestra cómo analizan la ley y buscan una interpretación que permita frenar o desviar el proceso, argumentando que el referéndum no puede realizarse. Pero, ¿por qué? Esto es así, ya que según se menciona en la conversación, primero debería existir una iniciativa legislativa aprobada o rechazada por el Congreso, no se puede hacer así nomás. También discuten detalles técnicos sobre plazos, verificación de firmas, y procedimientos legales para sustentar esa decisión. Además, se menciona que el objetivo es evitar que el jurado y la OMP queden involucrados en un conflicto político, trasladando la responsabilidad al Congreso. Al final, Montesinos propone reunirse nuevamente para ajustar el texto final de la resolución, y lograr consenso entre las autoridades involucradas. Finalmente, Montesinos comenta brevemente preocupaciones de seguridad nacional, mencionando una posible tensión militar con Ecuador, y señala que en un contexto así, el gobierno necesita mantener estabilidad política interna. Habla de videos de la reunión entre Manuel Guillén y Vladimiro Montesinos. Las cintas corresponden al Vladivideo 167A, al Vladivideo 171A, al Vladivideo 173A, y al Vladivideo 178A. La reunión fue realizada el día 23 de noviembre de 1998, entre Montesinos y Manuel Guillén, quien en ese momento, era alcalde de Arequipa, tierra natal del Doc. Durante la conversación, ambos dialogan sobre temas políticos, y de seguridad en el país.
Montesinos comenta sobre la lucha contra el terrorismo y menciona a Abimael Guzmán, relatando incluso una conversación que tuvo con él después de su captura. También reflexiona sobre el funcionamiento del Estado, y el papel de las Fuerzas Armadas, y del aparato de inteligencia en la estabilidad política del Perú, señalando que cualquier gobierno necesitaría su respaldo para poder gobernar. Además, la conversación incluye reflexiones sobre el futuro político del país, y el gobierno de Fujimori. Montesinos señala que el ciclo político del presidente eventualmente tendría que terminar, y comenta sobre la intensidad del trabajo que realizaba. En este contexto, ambos intercambian ideas sobre cómo deberían organizarse las instituciones del país para enfrentar los problemas del futuro. Otro tema importante que aparece en la reunión es el papel de las universidades y la educación en el desarrollo del Perú. Guillén y Montesinos discuten la necesidad de que las universidades desarrollen investigación y pensamiento estratégico para anticipar los problemas del país y contribuir al desarrollo nacional en los próximos años. También conversan sobre la situación de Arequipa y los retos que enfrenta la ciudad, como su crecimiento urbano, la falta de planificación y problemas de servicios básicos como agua, desagüe y electricidad. En este punto, analizan qué acciones podrían tomarse desde la municipalidad para mejorar el desarrollo de la ciudad. Finalmente, la reunión termina de manera cordial. Guillén se despide de Montesinos en la puerta con un apretón de manos, cerrando la conversación sin que en la transcripción dada por el Ministerio de Cultura, se registre una negociación directa o entrega de dinero, como ocurrió en otros Vladivideos. Vladivideos de la reunión entre Vicente Silva Checa, Eduardo Calmel, el general Delgado, y Vladimiro Montesinos. Las cintas corresponden al Vladivideo 260A y al Vladivideo 307A. La reunión fue realizada el día 6 de noviembre de 1999. En la conversación, discuten la transferencia de acciones y la recepción de dinero, aproximadamente $2 millones, vinculada a una operación empresarial relacionada con un canal de televisión, llamado Cable Canal de Noticias. En los primeros momentos del diálogo, los participantes analizan cómo formalizar legalmente la operación, especialmente la recepción del dinero y la posterior transferencia de acciones. Se menciona que Silva Checa aparece como quien recibe el dinero, y firma el recibo, lo cual genera problemas legales porque él está casado. Y bueno, aquí viene el momento legal del video, ya que según las normas de la sociedad conyugal, su esposa, que en ese momento, tengo entendido que debía ser la señora Ana Gers de la Vega, y si no lo es, corríjanme por favor en los comentarios, debía firmar ciertos documentos para poder hacer efectiva la transferencia de las acciones del canal. Por ello discuten diferentes formas de redactar los documentos para evitar problemas legales futuros. Durante la conversación, Silva Checa expresa preocupación porque no quiere involucrar a su esposa en esto, ni mucho menos, explicarle el origen real de la operación, ya que afirma que en realidad, está actuando como intermediario o representante de terceros. Los otros participantes consideran varias alternativas jurídicas para resolver el problema, como redactar cartas, firmar recibos especiales, o estructurar el contrato de manera que no revele quién es el verdadero comprador de las acciones. Posteriormente surge una solución provisional, que era la siguiente. Firmar una letra de cambio, que para los huahuitas que no sepan qué es eso, una letra de cambio, es un documento por el cual, una persona ordena a otra, el pago de una cierta cantidad de dinero, a un tercero en una fecha futura específica. Bueno, una vez hecha esta explicación, podemos continuar. Esa letra de cambio que se iba a firmar, era por el monto de $2 millones, como garantía, mientras se arreglan los documentos definitivos. De esa forma, si algo falla, el dinero podría reclamarse legalmente mediante la ejecución de la letra de cambio. Finalmente, los participantes plantean una estrategia adicional, que es utilizar una empresa offshore en el extranjero. Eso, explicado en español cristiano, es una empresa que está en algún país con nula carga fiscal, o propiamente llamados paraísos fiscales, para que aparezca formalmente como titular de las acciones. Con esto se pretende ocultar la identidad del verdadero comprador, y facilitar la firma de contratos sin comprometer directamente a las personas involucradas. La conversación también deriva brevemente hacia comentarios sobre la situación del sistema financiero peruano, y problemas en algunos bancos.
Y de antemano, disculpen si se marearon un poco con algunos términos, que tal vez jamás escucharon en su vida, pero sinceramente, a mí me parece necesario explicarlos para aquellos que no lo saben. Ahora sí, podemos continuar. Habla de video de la reunión entre Denis Jet, Alejandro Costa Bauer, y Vladimiro Montesinos. La cinta corresponde al Vladivideo 142A. La reunión fue realizada el día 20 de mayo de 1998. También, habría que mencionar que en ese entonces, el señor Denis Jet, era el embajador vigente de los Estados Unidos en Perú. Una vez mencionado esto, podemos continuar. Al inicio de la conversación, se observa un ambiente cordial, en el que los participantes intercambian saludos, y comienzan a dialogar sobre un problema diplomático, surgido a raíz de la difusión de un video por un medio de comunicación. Y ahora ustedes se preguntarán: ¿de qué video estás hablando? ¿Recuerdan que en la capa anterior, les hablé de la reunión que habría tenido el general Barry McCaffrey con Montesinos? Pues bueno, ese es el famoso Vladivideo que en su tiempo habría salido a la luz, pero sin necesariamente ser tachado como uno, ya que aparentemente, solo era una reunión entre el régimen fujimorista, con el gobierno estadounidense. Costa Bauer explica que este hecho generó un malentendido con autoridades estadounidenses, especialmente con el general McCaffrey. Y además, se plantea que la situación debe resolverse mediante un comunicado de prensa breve, que aclare que el problema ya ha sido superado. La intención principal era evitar que la prensa o actores políticos continúen amplificando el incidente, y así preservar la cooperación entre Perú y Estados Unidos. Durante la reunión, Montesinos enfatiza la importancia de mantener buenas relaciones entre ambos países, sobre todo en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico. En ese contexto, explica varios problemas existentes en la legislación peruana relacionados con el lavado de dinero y el control de las transacciones financieras. Señala que la normativa vigente presentaba vacíos que impedían atacar el origen del narcotráfico, ya que las autoridades solo podían intervenir en el transporte de drogas, pero no en los movimientos de dinero asociados. Por ello, menciona la necesidad de modificar las leyes para obligar a los bancos a reportar operaciones mayores a $10.000 a diferentes instituciones del Estado, como la Fiscalía, la Superintendencia de Banca y Seguros, y la Administración Tributaria, con el objetivo de detectar actividades ilícitas. Asimismo, Montesinos aborda otros aspectos relacionados con la lucha antidrogas, como las limitaciones del sistema de agentes encubiertos, y la necesidad de fortalecer los mecanismos legales para proteger su identidad y mejorar su eficacia. También propone la creación de un comité integrado por diferentes autoridades, para determinar quiénes son los principales líderes de las organizaciones criminales, y así, aplicar adecuadamente los beneficios de la llamada ley del arrepentimiento. De esta manera, plantea que las reformas legales permitirían mejorar la estrategia del Estado peruano contra el narcotráfico, y evitar que el país retroceda en la evaluación internacional sobre su desempeño en esta materia. En otra parte de la conversación, los participantes discuten cómo manejar la comunicación pública del conflicto, para evitar interpretaciones negativas sobre la relación entre funcionarios peruanos y estadounidenses. Se analiza el contenido del comunicado, y se busca redactarlo de manera general, para impedir que los periodistas encuentren detalles que generen nuevas controversias. Además, se propone la posibilidad de realizar actividades públicas, en las que el presidente peruano y el embajador estadounidense aparezcan juntos, con el fin de mostrar que las relaciones diplomáticas se mantienen estables, y que el incidente ha quedado en el pasado. Finalmente, en el diálogo también aparecen comentarios sobre rumores y acusaciones que involucran al Servicio de Inteligencia Nacional. A lo que inmediatamente, Montesinos intenta restar importancia a estas acusaciones, señalando que muchas personas se hacen pasar por miembros del servicio, para cometer actos irregulares. La reunión concluye con acuerdos preliminares, para revisar el comunicado con las autoridades estadounidenses, y difundirlo pronto, con el objetivo de cerrar definitivamente el episodio, y continuar la cooperación entre ambos países en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Habla de videos de la reunión entre Javier Valle Riestra, Óscar Santander y Vladimiro Montesinos. La cinta de la junta entre estos personajes corresponde al Vladivideo 007A y el Vladivideo 012A. La reunión fue realizada el día 15 de junio de 1998.
En el diálogo, se discuten aspectos jurídicos y políticos, relacionados con la posibilidad de modificar o derogar la ley de interpretación auténtica de la Constitución, norma que permitía la reelección presidencial en el Perú. Durante la conversación, Montesinos plantea que para derogar esa ley, se necesitaría un pie de entrada, o propiamente dicho, un fundamento político y jurídico que permita iniciar el proceso, mientras que Valle Riestra responde que el sustento legal podría encontrarse directamente en la Constitución. A lo largo del diálogo, ambos analizan diferentes estrategias legales y políticas para cuestionar o modificar la situación normativa existente. Se menciona la posibilidad de presentar documentos, cartas, o iniciativas que generen un debate jurídico que permita abrir camino a una reinterpretación o cambio legal. Valle Riestra sostiene que el argumento constitucional podría servir como base para impulsar acciones que permitan superar los obstáculos legales existentes. La conversación también refleja cómo se discutían decisiones políticas importantes, en un contexto informal y reservado, evidenciando la influencia que tenía Montesinos en los asuntos políticos y jurídicos del país durante el gobierno de Alberto Fujimori. El intercambio muestra una mezcla de análisis legal y cálculo político sobre cómo justificar determinadas decisiones ante la opinión pública y las instituciones del Estado. Y bueno señores, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video de hoy, tanto como a mí, me gustó hacerlo. Si quieren la próxima parte de este iceberg, tan solo espero que este video tenga el suficiente apoyo, como para subir las partes subsiguientes de este hielito. Y bueno, ya llegamos a 5100 suscriptores, y por eso les doy las gracias por el gran apoyo que tuvo el video anterior, y ahora, creo que la nueva meta a romper, será llegar a los 5500 suscriptores. Se ve como una meta lejana, lo sé, pero sé que con su apoyo lo podremos lograr. Ah, y un aviso parroquial más que tengo que hacerles, es que, recientemente, abrimos los miembros del canal, en donde ahí, hay un video en donde queda bien explicadito, los beneficios que te da cada nivel al que quieras acceder, además que en la descripción, te estaré dejando un link por si te quieres unir. Y como ya es costumbre, los motivo a unirse a mi servidor de Discord, en donde hay gente muy chill, con la que puedes conversar temas diversos, y además, por ahí estamos dando avances de cómo van los vídeos de los icebergs. Ahora sí, sin mucho más que decir, yo me despido. Yo he sido Argamet456, no olviden lavarse las manos, y conmigo será hasta la próxima, chau chau.